Querido señor párroco y sacerdotes concelebrantes, diácono también que nos asiste y fieles todos de esta parroquia, yo creo que el Señor tiene que estar muy contento, especialmente por la presencia de los niños, porque a Jesús le encanta veros cerca, le encanta que vengáis a escuchar su palabra. Y toda la comunidad cristiana, ¿no? Nos sentimos muy contentos por vuestra presencia. Bueno, son 300 años de la erección de la parroquia, 300 años en los que han pasado tantas cosas, han pasado tantas generaciones. En un lugar como este, aquí han venido tantos miles de personas. Si pudiésemos escuchar, si estuviese grabado el coloquio interior, ¿no? El coloquio que ha tenido lugar aquí, con tantas personas que a Dios, a Jesús, al Espíritu, a San Miguel, a la Virgen María, a San José, qué coloquios, qué cosas le han dicho, nos quedaríamos maravillados. Sería para nosotros como una gran lección de la fe del pueblo, porque el pueblo también, a la hora de rezar, nos da una gran lección. Hay personas que por la manera en la que rezan, se dirigen a Dios, se convierten, sin ellos pretenderlo, se convierten en un gran modelo para nosotros. A mí me gustaría rezar como ese, me gustaría aprender también a tener la devoción de esa persona, a tener la bondad de este. Hay muchos ejemplos buenos de los que tenemos que aprender. El Papa, no hace mucho, publicó una exhortación sobre la santidad, Gaudete et Exsultate, y decía que además de todos los santos que están canonizados y que solemos celebrar sus fiestas, ¿no?, a lo largo del calendario litúrgico del año, que también existen muchos santos, decía él, de la puerta de al lado de eso, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra parroquia. Hay mucha gente buena, mucha gente santa, de la cual tenemos que aprender mucho. Entonces, en esta parroquia, en 300 años, ¿cuántas cosas buenas se han predicado? ¿Cuánta gente ha venido aquí y ha salido mejor de lo que ha entrado? Han venido aquí, bueno, pues con el deseo de ser mejores, han escuchado la palabra de Jesús y esa palabra les ha transformado. Han salido mejor de lo que han entrado, que por cierto, ese podía ser un buen lema para todos nosotros, ¿no? Cada vez que acudimos a la Eucaristía, decir, Jesús me va a decir algo. Si yo estoy atento a lo que Jesús me va a decir, seguro que salgo mejor de lo que he entrado. Porque la palabra de Jesús no deja indiferente a nadie que la escuche con fe. Bueno, y si esto es así, vamos a fijarnos en el Evangelio de hoy, ¿de acuerdo? Porque también el Evangelio de hoy, el que hoy tocaba, porque, bueno, pues este 300 aniversario, esta conmemoración, acontece en el tercer domingo de Cuaresma y hoy se proclama un Evangelio que igual es de esos que cuesta un poquito más entender que los que habitualmente se cuentan. Es un Evangelio un poquito más difícil, Entonces narra que en aquel tiempo había habido algunas desgracias que al pueblo le habían dejado como muy conmovido. En concreto habían pasado dos cosas. Había pasado que había habido una rebelión de unos galileos que dentro del templo de Jerusalén, pues resulta que Pilato había mandado a los guardias romanos y allí habían acabado con ellos, los habían acuchillado, y eso había pasado dentro del templo de Jerusalén. Pilato había hecho como un escarmiento, ¿no? Y se habían quedado todos conmovidos. Pero ¿cómo es posible que dentro del pueblo de Dios dentro del templo de Dios estaban refugiados en el templo, y sin embargo Pilato ha entrado y los ha matado? ¿Cómo Dios no les ha protegido? Estaban dentro del templo. ¿Será que Dios les ha castigado porque tenían pecados y eran malos? Y eso fue una cosa, ¿no? Y otra cosa fue que una torre muy alta, la torre de Siloé, se derrumbó, se cayó, pues porque estaba mal construida o por lo que sea, y pues pilló debajo de la torre a muchas personas, a 18 personas que les mataron, que murieron aplastadas por la torre, ¿no? Y algunos decían, pues eso, ¿por qué les ha pasado?
Les ha pasado porque igual eran malos y tenían pecados y entonces Dios les ha castigado y se ha caído la torre y por eso se han muerto. Y entonces Jesús les dice que no penséis así. No penséis que esto les ha pasado esta cosa mala porque Dios te ha enviado un castigo. No pienses así. Como a veces no puede pasar, que tengo un accidente de coche y dice uno, ¿esto por qué me ha pasado? Dios me ha mandado un castigo. No pienses así. O tengo una enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Que Dios se ha enfadado conmigo? A ver, no pienses así. Jesús está corrigiendo una manera de pensar, ¿no? Pero sin embargo sí que nos enseña algo que es muy importante, es decir, mira, las cosas que ocurren en esta vida, el mal que nos rodea, no puedes interpretarlo como que Dios haya tenido una voluntad explícita, ¿no?, de enviártelo, pero sí es cierto que aquello que Dios no quiere, pero permite, aquello que Dios permite, aunque no lo haya querido, pero lo ha permitido, Dios siempre tiene un designio, una voluntad de que en todo lo que pasa esta vida recibamos una llamada a la conversión. Pues resulta que en la familia, por ejemplo, ha habido, pues eso, ¿no? El médico ha dicho, pues que nuestro padre, nuestra madre, el abuelo, un tío, pues tiene un diagnóstico de que tiene un cáncer y hay que tratarlo. Eso, ¿cómo hay que interpretarlo delante de Dios? Pues mira, el mal no viene de Dios. El mal precisamente se introdujo en el mundo porque el hombre le dio la espalda a Dios. Pero sin embargo Dios quiere que de todas las circunstancias que acontecen en nuestra vida recibamos una llamada a la conversión. ¿Ha pasado eso en la familia? Vamos a aprovechar esto como si fuese una llamada para nuestra conversión. De toda situación que acontece hay que recibir una llamada a volver nuestra vida a Dios, a vivir en su presencia, a que nada nos distraiga de cuál es la meta de nuestra vida, que la meta de nuestra vida es la vida eterna, vivir con Dios para siempre, ¿no? Luego todas las cosas que pasan en esta vida tenemos que hacer una interpretación de ellas para volver al camino del que no nos debíamos de haber apartado nunca, ¿no? Yo a cuántas personas he escuchado, y seguro que vosotros también las habéis escuchado, personas que, por ejemplo, pues con esta epidemia del COVID que hemos tenido, en esta situación tan dura, muchas personas han recibido una llamada de Dios a volver su vida a Dios. Esta situación que hemos vivido ha sido una oportunidad, muchos han escuchado una llamada a la conversión. Mira, ponemos nuestra esperanza en esta vida y luego viene un acontecimiento que te lo pone todo patas arriba. Construimos castillos en el aire que luego cualquier cosa que ocurra, pues se quedan en nada, ¿no? Y lo único importante es que nuestro corazón se vuelva a Dios. Esta es la lectura correcta que hay que hacer en esta existencia. Todo lo que ocurre tiene escondido un mensaje de llamarnos a la conversión a Dios. Que por otra parte es la manera de construir esta vida, porque muchos piensan que hacen una lectura como si el mundo se dividiese en buenos y en malos, ¿no? Los que me caen bien son los buenos, los que me caen mal son los malos. ¿No suele pasar eso un poco a veces? Yo creo que sí. Dividimos el mundo en filias y fobias, ¿no? Los que me caen bien, mis amigos, son buenos, ¿no? Los que me caen mal, mis enemigos, son los malos. Y la verdad es que las cosas no suelen ser así. Porque todos tenemos, ¿no?, aspectos en la vida en los que nos tenemos que convertir, por los que tenemos que pedir perdón a Dios. El que quiera cambiar el mundo tiene que empezar por cambiarse a sí mismo. El mundo cambiará si yo comienzo a cambiar.
Esa es mi conversión. ¿Yo qué puedo hacer para que la guerra en Ucrania termine? Bueno, luego os hablaré un poco de eso al final de la misa. Os hablaré también de formas concretas de ayudar, que estamos pensando en la diócesis. Pero de momento, lo primero que yo puedo hacer para que el mundo cambie es cambiar yo. Amar a fondo perdido, ser más generoso. Cuando uno cambia, es como cuando cae una piedra, hay un estanque de agua remansada, ¿no? Cuando un corazón se convierte, es como que cae esa piedra en medio del estanque y empiezan a expandirse ondas y ondas y ondas y remueven todo el agua del estanque. Eso pasa cada vez que alguien vuelve su corazón a Dios. Eso tiene consecuencia en otros y los otros tienen consecuencia en otros. El bien es expansivo, el bien se expande. Claro que el mal también se expande, todo hay que decirlo. Pero el bien también se expande. El bien es difusivo, se difunde. Cuando hay una persona santa, los demás dicen, me gustaría ser como ese. Me gustaría tener su generosidad, su valentía, su humildad. Cuando uno conoce a una persona humilde, dice, jo, qué persona tan buena, me gustaría ser como él. El bien es atractivo, el bien es capaz de cambiar el mundo. Bueno, pues eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Los revolucionarios son los que pretenden cambiar el mundo sin cambiar ellos. Y los cristianos son los que queremos cambiar el mundo empezando por mí. No sé si conocéis una frase de Madre Teresa de Calcuta, que en una ocasión le preguntaron en una rueda de prensa, Madre Teresa, ¿qué cambiaría usted en la Iglesia y en el mundo? Y dijo ella, ya pues yo empezaría por cambiarme a mí misma. Fíjate tú, y era la Madre Teresa, y dio esa respuesta. Pues este es el Evangelio de hoy. Jesús nos llama a decir, me voy a tomar en serio la tarea principal de mi vida. ¿Y cuál es la tarea principal de mi vida? ¿Tener una carrera brillante y obtener el mejor puesto de la promoción? Pues no. ¿Tener éxito empresarial? Pues no. ¿Tener una salud pues estupenda? Pues no. La meta principal de mi vida, en donde me la juego, donde verdaderamente se determina mi felicidad, es en la conversión de mi vida, en que mi vida sea lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Que mi vida yo viva en santidad, que viva buscando la voluntad de Dios, ¿no? Y con el deseo de ser más puro, más bueno, más generoso, más bondadoso, más humilde. Ahí es donde nos jugamos la felicidad, porque os voy a decir una cosa, no hay otro modo para ser feliz que ser santo. No hay otro modo para ser feliz. Los demás caminos para la felicidad, si no van acompañados de la santidad, son pan para hoy y hambre para mañana. No te dan la felicidad que solamente te la da vivir en una conciencia que está alegre, en paz, a gusto por haber hecho en su vida el plan de Dios. Por lo tanto, queridos niños, a seguir creciendo. Dice el Evangelio que el niño Jesús crecía en estatura, de eso no me cabe que vais a ir creciendo, en estatura, en sabiduría y en gracia, que eran las tres crecimientos de Jesús, la sabiduría, la estatura, sabiduría y en gracia. Hay tres panes que tenemos que agradecerle a Dios. El pan de trigo, con el que alimentamos nuestro cuerpo. El pan de la cultura, que en vuestro colegio vais aprendiendo, ¿no? Comiendo el pan de la cultura. Y el pan de la Eucaristía, con el que alimentamos la vida espiritual. Crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia. Esos tres panes, el pan de trigo, el pan de la cultura
y el pan eucarístico son el alimento de nuestra vida, de los que no nos debemos separar nunca, nunca. Reconociendo siempre el amor de Dios que nos quiere y volvamos a dar gracias a Dios por 300 años en esta parroquia, en los que se ha educado, ¿no? Se ha dado el pan de trigo a los que pasan hambre, el pan de la cultura también en la educación cristiana y el pan eucarístico para crecer y para ir caminando hacia la santidad a la que Dios nos llama. Gracias, Señor, por estos 300 años. Nos sumamos a esa historia tan bella de los que nos precedieron, de los que nos transmitieron la fe. Y esto es como una carrera de relevos, una carrera de relevos, que hay un momento en el que hay que coger con fuerza el testigo y pasarlo al siguiente sin que se te caiga al suelo. Pasar la fe a las siguientes generaciones sin que se caiga al suelo el testigo. Correr nuestra carrera bien, completar nuestra carrera y decirle: Señor, gracias por quienes me precedieron, gracias por completar esta carrera y dame la gracia de entregar la fe a las siguientes generaciones.